Buenas tardes, hermanos. Qué lástima que no todos han podido seguir las últimas tres predicaciones. Digo, las últimas tres predicaciones, pero las tres primeras del año. Porque hemos estado hablando, hermanos, de un tema que es importante para la iglesia, es decir, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos ya viviendo unos tiempos bastante difíciles y es necesario que ya dejemos al viejo hombre, ese hombre que está maravillado con el mundo, que está prisionero del mundo, pero que no ha querido dejar lo terrenal para volverse espiritual. No para volverse santo, para volverse espiritual, porque esta es una de las formas de las cuales podemos llegar a ser santos. Santos en el aspecto de la santidad que Dios nos ha entregado a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, me duele en el corazón que este último mensaje estos mensajes, no lo hayan podido seguir todos, porque es de gran importancia para nuestra vida. Ya es tiempo de que dejemos, hermanos, de sentirnos cristianos sin serlo. Y perdón por la franqueza, hermanos, pero eso es lo que nos dice la Biblia. Ojalá tuviéramos ese pensamiento, ese deseo de Pablo para tener esa entrega, ese amor, ese valor de dejar el viejo hombre, hermanos, y revestirnos del nuevo hombre. Hermano Elías, llévenos a Dios en oración, por favor. Amado Padre Celestial del cielo, recibe, Señor, en esta hora, Señor, el mensaje que trae mi hermano Juan, Señor, para el bien de todos nosotros, Señor, para el siempre sea preocupado por esta iglesia. Bendícele, Señor, y que los nuevos espíritus que tienen con todos nuestros hermanos presentes y hermanos, Señor, que su Santo Espíritu more en el pueblo en esta hora de los recibe su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermano, muchas gracias. Miren, cuando hablamos de esta carta a los filipenses, es una carta, hermanos, que tiene un significado muy preciso. Pablo habla a los filipenses acerca del gozo de servir a Dios a través de Jesucristo. Y tiene un significado especial porque esta carta fue escrita en la prisión. Es decir, él no gozaba de libertad. Hace 3 domingos hablábamos de esa libertad que tenemos en Cristo, pero que no nos permite hacer lo que nosotros queramos en este mundo. Porque ciertamente Cristo nos ha venido a dar libertad mundana, pero no para hacer lo que queramos, sino para ser esclavos precisamente de Jesucristo. La semana pasada hablábamos también de lo que es el viejo hombre, ese hombre que es mundano, que es natural, ese hombre que tiene deseos específicos en esta vida, que dirige su vida no a través de Cristo, sino a través de sus propios quereres, sus propios sentimientos. Y entonces vemos, hermanos, que la vida de manera general, y en el hombre sea o no salvo, se mueve en base a motivaciones. ¿Qué nos motiva, hermanos? Y hace 8 días decíamos, a un cristiano, ¿qué le puede motivar ir a un centro, ¿cómo se llaman? A un centro de diversión, donde se toma, donde se fuma, un antro. ¿Qué nos puede motivar a ir ahí?
¿Qué de bueno vamos a encontrar en ese lugar? ¿Qué de bueno puede encontrar un cristiano en el mundo que le aparte de Dios? No que le pueda, sino que lo aparte de Dios. Hay muchas motivaciones: una carrera, una buena casa, un buen auto, una felicidad a través del dinero. Y sabemos, hermanos, que el dinero no da la felicidad, pero estamos aferrados en tener dinero y mucho, aunque nuestras carencias morales, espirituales sean también muchas. Miren, Pablo empieza, después de darnos lo que era Pablo, aquí en este capítulo 3 de Filipenses, que nos dice que él es de lo mejor que puede ser como religioso, porque eso es de lo que nos habla. Él como religioso era lo mejor. Miren, dice, circuncidado al 8º día, es decir, cumplía la ley. ¿Qué más? Del linaje de Israel, de los hijos de Abraham, del pueblo escogido de Dios. Dice, de la tribu de Benjamín. Si recordamos quién era Benjamín, sabemos que es el último hijo de Jacob, por el cual Raquel dio la vida al tenerlo, y fue el que quedó en sustitución de José cuando los hermanos lo vendieron a Egipto. Así de que Jacob le entregó todo el amor a este hombre, a este muchacho. Luego dice, hebreo de hebreos. ¿Fuerte, hermana? En cuanto a la ley, parece. Pero primero hebreo de hebreos. Ajá. Es decir, no había ninguna mezcla entre en él. Era totalmente hebreo, porque su padre y su madre habían sido hebreos. No como nosotros, que ya muchos de nosotros ya no somos mexicas, porque ya está muy mezclada nuestra sangre con otras sangres. Y por último dice, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, en cuanto a la ley, era estricto en cuanto a lo que decía la ley. Y si la ley decía, no vas a hacer nada el sábado, él no hacía nada el sábado. Y trataba, como todos nosotros, de llevar una vida de acuerdo a la ley. Pero él mismo después escribe que si no fuera por la ley, él no supiera que vivía en pecado. Y entonces nosotros, hermanos, a través de este libro, sabemos que somos pecadores. Y sabemos que estamos viviendo en el hombre viejo. En ese hombre que no encuentra ningún beneficio en vivir de manera terrenal. Porque la vida del cristiano no es aquí, en esta tierra. Pablo también nos dice que nuestra ciudadanía está en otro lugar y por lo tanto nosotros somos embajadores de esa ciudad. Y si nosotros podemos entender y comprender que es un embajador, pues entonces, hermanos, estamos metidos en un grave problema, porque un embajador es aquel que representa a su país en donde quiera que esté. Y México tiene embajadores en gran parte del mundo. ¿Y dónde están los embajadores de Cristo Jesús? Viviendo mundanamente, porque seguimos viviendo, salud, porque seguimos viviendo en este mundo. No hemos salido de él, ni podremos salir mientras estemos en la carne. Y por lo tanto,
como vivimos, hermanos, en base a motivaciones, y esas motivaciones, hermanos, son aquellos impulsos que dominan nuestra vida y la proyectan hacia aspiraciones altas para nosotros. Yo quisiera llegar a ser el presidente de la República. Sí, aunque me vean feo. Esa es una aspiración normal, natural, siendo mexicano, de nacimiento. Pero sé que no lo puedo llegar a hacer, porque me faltan muchas cosas. Y si yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos, tengo que ver qué es lo que me está faltando para ser ciudadano del reino de los cielos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Es cierto? Es cierto, hermano, nadie diga nada, porque ninguno de nosotros somos hijos de Dios, porque no estamos representando al reino de Dios, porque estamos viviendo en el viejo hombre, porque aquí, en ese lugar, bajo estas 4 paredes, hermanos, estamos representando una cosa. Pero cuando salimos de aquí, ¿quiénes somos en realidad? ¿Cuál es nuestra verdadera vida? Nuestro verdadero hablar, nuestro verdadero caminar. Miren, para cada cristiano, hermanos, debe de haber una motivación que es superior a cualquier cosa, a cualquier otra cosa, y que no se pueden alcanzar sin fijarse metas superiores. Y esto a través y por medio de nuestra relación personal con Cristo. Pastor, ¿está loco? Sí, pero como dijera Pablo, tolérenme un poco de esta locura, hermanos, porque vuelvo, estamos viviendo en tiempos bastante difíciles, y nosotros como iglesia cristiana, estamos jugando al ser cristianos, estamos jugando al ser hijos de Dios, y ya, hermanos, el tiempo está demasiado cerca, y lo podemos ver, y lo estamos viviendo no solamente en el hogar, lo estamos viviendo en nuestra propia sociedad, en el país y a nivel mundial. Los tiempos, hermanos, están demasiado cerca, y es tiempo, hermanos, de que en realidad pongamos el punto sobre la I. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos o no somos hombres nuevos? Y cuando me refiero a hombre, me refiero a la raza humana, a la raza creyente. ¿Somos o no somos creyentes en Jesucristo? ¿Por qué? Miren, lo primero que dice Pablo es ahí en Filipenses 3, versículo 7. ¿Qué dice? A ver, ¿no se escucha? ¿Qué es lo que él considera como pérdida? Mire, considera como pérdida el cumplimiento de la ley, el haber sido circuncidado al 8º día. Considera como pérdida ese linaje de Israel, porque él ya tiene otro linaje muy especial. Considera como pérdida ser de la tribu de Benjamín. Es que yo soy mexicano. ¿Qué quiere ser? ¿Embajador del reino o ser mexicano? Ustedes piensen, a mí no me digan nada. Considera como pérdida el ser hebreo de hebreos, y considera como pérdida el ser fariseo. Es decir, considera como pérdida su religiosidad, porque eso es lo que era ser fariseo, era ser un ser religioso. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos convertido en religiosos, porque pensamos
que quedamos bien con Dios por estar en este lugar. Pero este lugar, hermanos, no es para quedar bien con Dios. Es para venir a agradecer a Dios por lo que nos da, por lo que nos ha negado y por todas las bendiciones que hemos recibido y por aquellas que hemos rechazado, porque nosotros mismos hemos rechazado bendiciones. Ahora, ¿cómo puedo, hermanos, entonces verter mi vida del hombre viejo al hombre nuevo? Miren, primero debemos de tener una meta en el conocimiento mayor de Cristo. Pablo mismo lo dice: anhelo conocerle a Él. A mí no me importa cómo sea mi hermano, mi hermana, el vecino, la vecina. No, mi anhelo en este mundo es conocer a Cristo. Pero no solamente de oídas, porque dice Job, de oídas te había oído, sino conocerle de una manera, hermanos, más profunda, con una relación, no una relación nominal, no una relación trivial. Pues es que yo ya recibí a Cristo, ya no tengo que preocuparme, ya puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir mi vida como quiera, de todos modos yo ya soy salvo. No es cierto, hermanos. Esa es una de las grandes mentiras que Satanás ha impuesto en nuestras mentes y lo que es peor, en nuestros corazones. Tú ya no te preocupes, tú ya eres salvo y puedes hacer lo que tú quieras, compórtate como tú quieras. De todos modos, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, así dice la Escritura. Espérenme, no usemos mal los textos, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero para ser nuevos hombres, no para seguir viviendo en la vieja esencia en la que estábamos viviendo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no podemos seguir viviendo así. No es una relación trivial, hermanos, porque cuando nosotros decidimos doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, hicimos un compromiso eterno. No es un juego, no es una falacia, no es una mentira. Al menos de parte de Jesús, no es una mentira. La mentira viene de nosotros, porque no hemos sabido comportarnos como cristianos. No en un conocimiento, hermanos, experimental, sino en un conocimiento personal y profundo con Jesucristo. Es decir, hacer una realidad en nuestra vida, hermanos, aquello que dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy tocando tu puerta. Si tú abres, vamos a cenar juntos, tú y yo. Vamos a tener una relación personal, tú y yo. Y no podemos decir como Pedro en aquella playa donde iba caminando con el Señor: ¿y porque el Señor nos puede responder: ¿y eso a ti qué te importa? Yo te estoy hablando ¿a quién? ¿A quién? A mí, no a ti. A mí ya también me habló, no se crean. ¿Cómo podemos tener, hermanos, esta relación? Primero, un conocimiento mayor, hermanos, viene por la Biblia. ¿Por qué por la Biblia? Porque es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios, es el deseo de Dios, es lo que Dios tiene para ofrecernos, es lo que Dios nos está ofreciendo y es lo que nosotros estamos rechazando. Un conocimiento mayor, hermanos, viene a través de la oración. Pero no es esa oración de necesidad. Es que te pido, y es que te pido. Pero cuando damos gracias,
por lo que hemos recibido? ¿Cuándo damos gracias por aquello que no hemos recibido? Porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, pero nos aferramos a que Dios cumpla nuestros caprichos. No, hermanos, esa no es una relación personal, íntima ni profunda con Dios. Señor, yo quiero que tú escudriñes mi corazón, que quites todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, que quites de mi corazón todo aquello, Señor, que me separa de ti, que quites de mi corazón, Señor, todo eso que aún llama mi atención en esta tierra. Que pongas mis ojos, Señor, siempre hacia ti. No solamente estar de pedinches, hermano. Te pido, y ustedes mismos pónganle el adjetivo que quieran. Te pido y te pido. Pero cuando nos levantamos para dar gracias, no por el simple hecho de quedar bien, pues yo les voy a dar gracias a Dios. No, porque así decimos, damos gracias a Dios. Sí, pero ¿de qué? ¿En qué momento Dios hizo el milagro? ¿En qué momento Dios escuchó tus oraciones? ¿En qué momento Dios te respondió? ¿En qué momento viste la mano de Dios extendida hacia ti? ¿En qué momento sentiste la mano de Dios diciéndote, cálmate, yo estoy contigo? Pero lo queremos ver. Queremos ver a Jesús como Tomás, viéndole sus heridas, escudriñándole el costado para ver, a ver si eres Jesús o no eres Jesús. Hermanos, es por fe. La meta, hermanos, para tener una identificación mayor con Cristo, es ser hallado, dice Pablo. ¿Hallado qué? A ver, vamos a ver el verso 9 que dice: y ser hallado en Él, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuántos tenemos fe? Como un grano de mostaza. ¿Cuántos tenemos fe? Ni nadie. ¿Ven por qué Dios no obra en nuestras vidas? ¿Ven por qué por qué nosotros mismos no hemos permitido dejar el viejo hombre? Porque no tenemos fe, nos falta esa fe. Esa fe que le dice al monte, muévete, y el monte se va a mover. Es esa fe que le dice a Lázaro, Lázaro, levántate, y Lázaro se va a levantar. Aquella fe que te dice a ti y a mí, deja el hombre viejo, vístete con el nuevo hombre. Y seguimos con el viejo hombre. Y por muy trajeados, por muy limpiecitos, andamos en harapos, hermanos, porque andamos en las miserias de nuestra propia vida pasada, que no la hemos dejado pasar, y nos decimos cristianos. Una relación, hermanos, debemos de encontrar una relación que lleve a fundir la personalidad de Cristo con la nuestra, para poder decir como Pablo, y vivo no ya yo. Que vean en mí a Cristo. Que escuchen hablar a Cristo. Que vean caminar a Cristo. Pero la mayoría de las veces, hermanos, como cristianos, andamos arrastrando la cobija. ¿Cómo estás? Bien, pues ahí la voy pasando. ¿Tú, cristiano? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Cuál es la respuesta del salmista? Mi Dios está en los cielos, y mi Dios creó la tierra y los cielos y todo lo que
todo lo que hay en ellos. Me creó a mí, me hizo a su imagen y semejanza. Ese es el Dios en el que estoy creyendo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ese es un cristiano vencedor? ¿Ese es un cristiano victorioso? No, nos estamos engañando, hermanos. Es una mentira lo que estamos viviendo. Porque necesito una relación que lleve a fundir la personalidad de Cristo con la mía, su voluntad con la mía, sus sentimientos con los míos. Y Cristo no tiene odio. En Cristo encontramos perdón. Y Cristo no toma venganza. Cristo perdona. Cristo es amor. Y nosotros somos odio y rencor, porque estamos y seguimos viviendo en el viejo hombre. La meta, hermanos, es tener un poder, mayor en Cristo Jesús. Y por ese poder yo puedo vencer mi orgullo, mi vanidad, mi ambición, mi lengua, mi mente, mi corazón, mi carne. Pero si no estoy en Cristo, no tengo poder alguno para poder vencer todo eso que me está venciendo a mí. Y Pablo habla aún del poder de la resurrección. Y hermanos, cuando creemos en Cristo, hemos resucitado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, en este poder de resurrección, hermanos, que Cristo nos ha dado, porque nos levantó de los muertos, quiere decir que entonces tenemos mayor poder sobre Satanás. Ya no podemos decir: ay, es que Satanás me tentó y yo caí. No, en el nombre de Jesús, Satanás no tiene nada que ver conmigo. Mentira que Satanás me esté molestando. Alguna ocasión les decía yo: hermanos, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. ¿Pero qué podemos impedir? Que esas mismas aves aniden en nuestra cabeza. Y esas aves, hermanos, son nuestras motivaciones, nuestros malos deseos, nuestras malas formas de vivir. Entonces tengo un poder mayor también, no solamente sobre Satanás, sino sobre el pecado. ¿Por qué? Porque conozco a través de la Biblia que dice que no debo de pecar, no debo de mentir, no debo de robar, no debo de mirar a la mujer ajena para desearla. Y eso es pecado. A los ojos de Dios y a los ojos nuestros es pecado. Aunque el mundo diga lo contrario, es pecado. Incluso, por si algo se nos ha pasado, hermanos, tenemos un mayor poder sobre la muerte. Porque en Cristo Jesús voy a tener vida eterna. La muerte ya no tiene nada que ver conmigo. Voy a dejar de usar esto que tanto amo, mi cuerpo, esto que tantos placeres vanos le doy, mi cuerpo, esto que por tantos placeres malos que le doy, me enfermo, me debilito, tengo que recurrir a los médicos y a las medicinas, porque no lo he sabido cuidar. Miren, el mayor ejemplo que tenemos aparte de Jesucristo, hermanos, lo es Pablo mismo, el escritor de esta carta, el hombre que escribió desde la cárcel. Y cuando vemos a Pablo, cuando leemos sus cartas y cuando analizamos sus cartas, hermanos,
Pablo se encontró cara a cara con Jesucristo en aquel camino a Emaús, cuando su mente, su razonamiento, su corazón estaban pensando que lo que iba a hacer estaba bien hecho. Pero error grande. En aquel camino a Damasco, hermanos, no solo Pablo se convirtió, sino que él comprendió que allí él fue alcanzado por Jesucristo. Pablo, ¿por qué me persigues? Yo pienso que ese es el sentido que debemos de darle a esa lectura. Y no como lo leemos: Pablo, ¿por qué me persigues? No. Escuchemos la voz de Cristo en esa lectura. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál es la respuesta de aquel hombre? Lleno de orgullo, lleno de la ley, lleno de religiosidad. Es una respuesta, hermanos, humilde. ¿Quién eres, Señor? Porque hasta hoy, el día de hoy, yo no te conocía. Yo soy Jesús, aquel a quien tú persigues. Hasta la carne se me pone chinita, hermanos, de saber que aquel hombre escuchó la voz de Cristo. Pero no del Cristo que vino a nacer en un pesebre, es el Cristo resucitado. Hermanos, qué emoción, qué impacto debemos de tener, hermanos, cuando sabemos que somos servidores de Jesucristo, que somos servidores del Cristo resucitado, y que por lo tanto tenemos que cambiar nuestra vida. Y tenemos que cambiar el hombre viejo que era por uno nuevo, por uno semejante a Cristo, en amor, en compasión, en entrega, sin esperar nada a cambio. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sentido esa necesidad de doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, perdóname porque sigo siendo el hombre viejo. Perdóname, Señor, porque sigo teniendo esos malos sentimientos. Perdóname, Señor, porque no he sabido comprender esa sanidad que tú me has dado. Cada cristiano, hermanos, cada cristiano es alcanzado por iniciativa de Dios. No porque nosotros busquemos a Dios, no. Nunca vamos a buscar a Dios. Dios siempre nos va a buscar a nosotros en el lugar que estemos. Si es en un palacio, y si estamos predestinados para ser salvos, nos va a ir a buscar en un palacio. Si es en una taberna, nos va a buscar en una taberna. Si es en la miseria, nos va a buscar en la miseria. Pero Él siempre va a salir triunfador, porque va a cambiar nuestras vidas. Y de aquel hombre viejo va a ser un hombre nuevo, como lo hizo con Saulo de Tarso. ¿Quién busca a Dios? Díganme ustedes, ¿quién busca a Dios? Nadie. Fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Fuimos alcanzados por la mano de Dios que nos salva y finalmente nos guía a un perfeccionamiento. Para eso fuimos alcanzados. Y estamos en ese proceso. Como ocurre con cada uno de nosotros, Pablo también comprendió que desde su infancia, desde lejos, Dios había estado rodeando sus sendas y sus caminos a través de muchas y definidas experiencias. Nos hemos puesto a analizar, hermanos, cuál era nuestra vida sin Cristo
¿Cuál es nuestra vida con Cristo? ¿Y cuáles han sido las experiencias que pasamos sin Cristo, pero que vimos la mano y que en ese momento no comprendimos que era la mano de Dios que nos estaba cuidando y protegiendo? Hay muchas partes, hermanos, en nuestras vidas que así ha sucedido. Pablo reconoció que aquel día tan memorable pudo por fin tener un contacto personal con el Señor, con el amor de Dios en la persona de Cristo, y que desde ese momento Jesucristo lo había aprendido, lo había apresado, lo había alcanzado. ¿Cuándo hemos sentido eso, hermanos? Solamente en el momento en que nosotros decidimos abrir nuestro corazón. Esto, hermanos, es de cada día. Es como del buen enamorado. Y el buen enamorado sabe que debe de enamorar a la otra persona todos los días. Todos los días Cristo nos está enamorando. Pero no lo podemos ver, no lo podemos comprender, porque estamos sumidos en el hombre viejo. Pablo dice: prosigo con perseverancia, con tesón hacia la meta. Y nosotros, hermanos, somos facilitos para distraernos de esa meta que Dios puso para nosotros, que no es difícil recorrerla, pero que la hacemos difícil, hermanos, porque nos distraemos con cualquier cosa. Llámese como le quieran llamar, díganle como le quieran decir, nos distraemos. Cuando Dios, hermanos, nos alcanza y nos acerca a Él, nos va moldeando a la medida de aquello en lo cual Él desea usarnos. Es decir, nos mete a la casa del alfarero. Y podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? No. Dios nos moldea para el servicio que quiere que hagamos. Y cuidado, porque hay vasos de barro para la ira, y hay vasos de barro para santidad, hermanos. Cuidado, mucho cuidado. A veces, hermanos, vemos claramente el objetivo. A veces vemos, hermanos, la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y eso nos debe de alentar a proseguir y alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Pero vuelvo, las distracciones, mis motivaciones, no me dejan, no me permiten seguir por el rumbo que Dios quiere que yo siga. Habían pasado, hermanos, cuando Pablo escribió esta carta, aproximadamente unos 25 años desde aquel encuentro en el camino a Damasco. Pablo había recorrido el mundo, aquel mundo conocido, ¿con qué? ¿Con una maleta? No, lo había recorrido con el Evangelio. Con eso había recorrido esos 25 años Pablo el mundo, con el Evangelio. Y había plantado iglesias, y había escrito cartas, y había formado líderes. Y aunque su vida estaba acercándose al fin, hermanos, él no cree haber alcanzado lo que le corresponde en aquel lapso, y por eso él prosigue. 25 años de lucha extenuante, sacrificante, con malos tratos, con naufragios, con cárceles, con apedreamientos. Y Pablo decía:
no es que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo al blanco. Y nosotros veámonos aquí, hermanos, sentados muy tranquilos diciendo, ya la hice. No es cierto, hermanos. Nos estamos engañando. No hemos entregado a Cristo, el viejo hombre, para que Él nos haga hombres y mujeres nuevos. En la vida cristiana y en la vida de servicio, hermanos, sabemos perfectamente que habrá victorias, pero también habrá fracasos. Habrá alegrías, pero también habrá tristezas. No debemos olvidarnos nunca, hermanos, que lo mejor está más adelante, no en esta tierra. No es aquí donde lo vamos a disfrutar. Lo disfrutaremos, hermanos, cuando pasemos delante del trono blanco y nos digan, aceptado. Los que sean aceptados, ¿de qué lado van? ¿De la izquierda o de la derecha? Lo sabemos, pero no lo entendemos. Lo sabemos, pero no queremos alcanzarlo. En la vida cristiana, nunca olvidemos, hermanos, que lo mejor está más adelante. Hemos de proseguir día con día, puestos los ojos en Jesús. Y día con día tenemos que ser unos obsesionados por alcanzar la madurez en la vida cristiana. Esa es la única forma y la única manera, hermanos, de ir dejando al viejo hombre para llegar a convertirnos al nuevo hombre que Dios quiere de cada uno de nosotros. No debemos ser un cristiano que está conforme con lo que está viviendo hasta este momento. Y no debemos hacerlo por el hecho de haber sido salvados y justificados por Cristo, ya que eso no nos traerá alegría, gozo, paciencia, fe y confianza. El cristiano, hermanos, el cristiano verdadero debe anhelar algo mejor, un conocimiento experimental de Cristo en su propia vida. ¿Cómo es que lo puedo lograr? Lo podemos lograr, hermanos, por medio de una vivencia diaria de la vida de Cristo. Es decir, una identificación mayor con Jesús en nuestro diario andar. Desear experimentar su poder. Ese poder, hermanos, que le levantó a Él de los muertos y a nosotros. Y así vivir para Cristo por medio del hombre nuevo. Para el creyente que ha dejado su viejo hombre, hay un galardón. Para todo aquel que haya dejado el viejo hombre, hay galardón. ¿Qué nos impide, hermanos, ir tras ese galardón? Apartémonos del mundo. Te pido, Señor, por estos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Dentro de nosotros hay un hombre nuevo, hermanos. Busquémoslo, encontrémoslo y dejemos que se manifieste en nuestras vidas. Y entonces seremos hombres y mujeres de victoria. Que Dios les bendiga.